Creo que todos entendemos que tener una buena cultura financiera es clave para llegar a tomar buenas decisiones económicas, ya sean personales, familiares, en la vida laboral o quizás para sabernos desenvolver en nuestro entorno diario o saber interpretar ciertas noticias que podamos escuchar o leer para que el día de mañana, cuando tengamos que tomar decisiones, sepamos cómo hacerlo y hacerlo de una manera bastante razonable, de forma correcta y no equivocarnos a la hora de tomar esas decisiones económicas. Sí que es verdad que se comenta muchísimo de que la falta de esa cultura financiera es muy importante en la sociedad española. Quizás el problema radica en la educación. Tenemos alguna asignatura por ahí suelta en la ESO o en el bachillerato que se habla de economía, pero la verdadera economía, cómo saberla interpretar, pues sabemos que hay mucha falta de ello y luego quizás pues tenemos problemas como los que hemos encontrado en anteriores crisis económicas cuando la gente quizás se endeudaba mucho más de la cuenta y al final se acababa arruinando la vida. Por eso yo quiero aportar mi granito de arena a ampliar esa cultura financiera, que todos aprendamos temas económicos para saber el día de mañana tomar esas decisiones o entender lo que se nos está diciendo a la hora de hablar de temas económicos, y por ello vamos a dar comienzo a esta nueva sección. Va a ser una sección donde vamos a ver vídeos muy cortitos de 4 o 5 minutos como mucho y trataremos en cada vídeo de un tema diferente, temas económicos que escuchamos absolutamente todos los días. Os aseguro que si no son todos los días serán casi todos los días, lo tenemos ahí y decimos, pues bueno, eso significará lo que sea, pero a lo mejor no lo entendemos del todo. Por lo tanto, evidentemente esto no va a ser para todos los públicos, habrá gente que ya sabrá lo que significan o qué quiere decir todos estos temas que vamos a hablar, pero seguramente puede ayudar a mucha gente. Y por eso vamos a empezar esta nueva sección. Así que nada, vamos a comenzar el día de hoy con el primero de los temas, que es el PIB. A que seguro que todos sabéis o creéis que sabéis qué es el PIB. Pues no os perdáis este vídeo porque seguramente vais a aprender algo nuevo y tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Como introducción, podríamos decir que el PIB es una medida económica que nos da una imagen fiel de cuál es la salud de una economía, o por lo menos de si su salud va mejorando o va empeorando. ¿Por qué? Pues porque cuando el PIB es positivo, se encuentra alrededor del 1 al 2% o el 3%, se considera que una economía está creciendo de forma estable. Evidentemente hay países subdesarrollados que cuando empiezan a desarrollarse y empiezan a crecer, las tasas de crecimiento del PIB son mucho más altas y a lo mejor crecen todos los años un 7, un 8, un 10 o incluso un 20%, como vimos en España hace unas décadas. Cuando se estabiliza, pues el crecimiento del PIB pues, se queda alrededor de un 2 o un 3%. Pero ¿qué pasa cuando el PIB pasa a ser negativo? Pues que no estamos creciendo. Y cuando no crece el PIB, esto conlleva mayor desempleo, la gente tiene menos dinero para consumir y al final pues esto es una bola de nieve que luego cuesta bastante salir de ella y que ya hemos visto en anteriores crisis económicas cómo acaba pasando factura a prácticamente toda la sociedad. Y evidentemente cuando vemos noticias escuchamos el PIB ha crecido este año un 1,9%, un 2%. Decimos, vale, muy bien, pero ¿sabemos interpretar de verdad qué es el PIB? ¿Qué componentes forman parte de este PIB para saber entender qué significa que crezca el PIB, o a lo mejor cuando no crece el PIB a qué se puede ver? Pues es lo siguiente que vamos a ver. El PIB, también conocido como el Producto Interior Bruto, tenemos que pensar que es toda la suma de productos, servicios, alimentos, ropa, todo lo que os podéis imaginar que se consume dentro de este país, también servicios que contratamos, exportaciones, importaciones, todo ello forma parte del PIB. Y todo ello está englobado dentro de diferentes componentes, que esa fórmula es la que luego da lugar al PIB. El primer componente de esta fórmula es el consumo. ¿Y qué podemos encontrar en el consumo? Pues es todo aquello que consumimos, como bien dice su palabra, en el día a día. Es decir, todos los productos que necesitamos para alimentarnos, para vestirnos, los servicios que contratamos, la peluquería, una fábrica que produce yogures y compramos el yogur, pues todo eso sería el consumo que llegamos a tener dentro de este país, y va a ser un componente muy importante para analizar el crecimiento que pueda tener un país. Pero luego veremos esto más de cerca. ¿Cuál es el siguiente componente que podemos encontrar en el PIB? Pues es la inversión. ¿Y en qué consiste la inversión? Es todo aquel capital que se compra dentro de un país que forma parte de esa inversión. Es decir, es un capital que va a ser productivo. ¿Por qué? Pues porque a la vez ese capital va a aumentar luego la producción y vamos a crear mayores productos que luego a la vez
consumiremos. Por lo tanto, esa sería la inversión. Vamos con el siguiente de los componentes que también es muy importante y aquí es donde los políticos les gusta bastante meter la mano, que es el gasto. ¿Y qué podemos entender con el gasto? Pues en el gasto podemos incluir todo el pago de funcionarios, el pago de las pensiones, el gasto de las carreteras, es decir, todo el gasto que se produce desde el sector público. Y aquí suelen meter bastante la mano porque hay veces que les interesa reducir el gasto público, quizás esto puede ralentizar un poquito el PIB y otras veces les interesa meter mucho gasto público porque a la vez esto impulsa el PIB, pero también lo veremos más adelante. Y los dos últimos componentes del PIB que les podemos englobar dentro de un mismo bloque son las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones son todos aquellos productos y servicios que vendemos al exterior y las importaciones son todos aquellos productos y servicios que compramos de fuera. ¿Qué es lo positivo? Pues que las exportaciones sean mayores que las importaciones y la balanza comercial, como así se conoce, sea positiva. Eso sería lo mejor para un país, que su balanza comercial sea positiva. Y con estos 5 componentes, consumo, inversión, gasto, más exportaciones, menos importaciones, daríamos lugar al Producto Interior Bruto. Y también tenemos que tener en cuenta otro componente muy importante que es el gasto público. ¿Y por qué? Pues porque es un componente que si se sabe utilizar muy bien puede ser muy positivo para la economía. Recordad que el gasto público decíamos que era todo ese dinero que gasta el Estado para el bienestar social, podríamos decir. Pero si todo ese dinero del gasto público va destinado a gasto corriente y gasto que luego no puede desembocar en nuevas inversiones, pues puede que sea pan para hoy, hambre para mañana. Y me voy a explicar mucho mejor y lo voy a llevar al más absoluto extremo. Imaginaros que todo el gasto público fuera destinado a pagar pensiones o a pagar funcionarios. Pues evidentemente durante el tiempo que durase el dinero estaría todo muy bien, iría todo el dinero destinado a ellos, pero al final sí no tenemos en cuenta que es un gasto que luego va a influenciar en que el consumo y la inversión mejore, puede que al final el PIB se acabe deteriorando. Pero sin embargo, imaginaros que nos vamos al lado extremo, al otro lado contrario, y se destina este aumento del gasto público a mejorar infraestructuras, a mejorar esa sensación de las empresas para que aumenten su inversión dentro de ese país o quizás para favorecer el consumo, es decir, imaginaros que se está dando una ayuda para que las personas se compren una casa. Pues eso también hace que el PIB crezca, aunque también sea un mayor gasto público, es decir, es un gasto público que no es un gasto corriente y que va destinado a que luego aumente tanto el consumo como la inversión o, por ejemplo, la típica subvención que se pueda dar para que las personas compren algo. Es decir, que se dé esa subvención a la vez que se aumenta el consumo. Pues eso, si se hace con un poquito de cabeza, puede llegar a ser interesante. Por lo tanto, el gasto público es uno de los componentes más importantes del PIB porque si se sabe utilizar muy bien puede que sea muy positivo para la economía, pero si no se sabe utilizar muy bien puede que sea una tumba económica para el país. Y ahora vamos a entender un poquito mejor estos componentes del PIB, porque antes decíamos que a través de ellos podemos saber si una economía está creciendo o no está creciendo, o si va a tender a crecer o no va a tender a crecer. Es muy importante que sepamos que cuando una economía está creciendo, ese crecimiento venga de la mano tanto del consumo como de la inversión, porque si viene de la mano del gasto público puede ser que esté hinchando ese PIB, pero sea un crecimiento que no se pueda mantener en el tiempo. Mientras que si lo que se está aumentando es la inversión, eso va a ser muy bueno porque va a ser muy productivo y eso a la vez va a hacer que durante los próximos años siga creciendo el PIB. Y al igual pasa con el consumo. Cuando el crecimiento del PIB viene de la mano del consumo, esto significa que las familias cada vez están consumiendo más porque están más fuertes económicamente y la economía es bastante sana. Por el contrario, cuando vemos que el PIB se empieza a reducir y viene de la mano del consumo y de la inversión, eso puede ser bastante peligroso. En mi opinión, sobre todo si viene de la mano de la inversión, porque eso significará romper esas estructuras de la economía, eso que está produciendo bienes y servicios para los próximos años, y eso puede que acabe pasando factura estructuralmente a la economía. Sin embargo, si es por el consumo, pues sí que es verdad que si se empieza a ralentizar puede significar que la economía se empieza a ralentizar y al final podríamos
acabar desembocando en un espacio de tiempo de recesión económica. Y bueno, creo que con esto ya es suficiente para que tengamos una idea o que entendamos un poquito mejor en qué consiste el PIB. Creo que me pasa en el tiempo, os decía al principio del vídeo que vamos a intentar hacer vídeos de 4 o 5 minutos y en el primer vídeo ya la he liado. Creo que me he pasado de los 5 minutos, veremos a ver cuándo lo edite, pero bueno. Creo que pueden ser interesantes estos vídeos, quizás el PIB es de lo más básico que vamos a hablar, por lo tanto, seguramente muchos de vosotros ya lo conocíais, quizás muchísimos también lo podréis haber explicado muchísimo mejor que yo también, pero bueno, creo que es bastante importante, sobre todo para que quizás para algunos que escuchan eso del PIB, que se creen que saben lo que es, o que se imaginan que creen lo que es, pues les pica un poquito la curiosidad, lo vean y digan, bueno, a lo mejor no me ha quedado todo claro en este vídeo, pero luego se intenten informar un poquito mejor, se formen y todo eso sin duda va a hacer crecer una sociedad que está tan necesitada de cultura económica. Así que bueno, espero que os haya gustado este primer vídeo de estos vídeos cortos que vamos a hacer de cultura financiera, así que ya lo sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo.